Evangelio de hoy y lecturas, sábado 10 de octubre del 2020. El Evangelio de hoy es bien breve, pero encierra un significado importante en el conjunto del Evangelio de Lucas. Nos da la clave para entender lo que Lucas enseña respecto de María, la madre de Jesús. El Evangelio de este día nos relata que mientras Jesús hablaba, una mujer logró captar la atención de Jesús al pronunciar a gran voz que su madre estaba bendita por haberle concebido. Sin embargo, obtiene como respuesta de Jesús que bendito es todo aquel que cumple la palabra y voluntad de Dios, como lo hizo la Virgen María, recibiendo la palabra de Dios desde el corazón y viviendo bajo su luz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 3, versículos del 21 al 29. Hermanos, si la ley dada por medio de Moisés fuera capaz de dar la vida, su cumplimiento bastaría para hacer justos a los hombres. Pero en realidad, la ley escrita aprisionó a todos bajo el pecado, para que, por medio de la fe en Jesucristo, los creyentes pudieran recibir los bienes prometidos. Antes de que llegara la etapa de la fe, estábamos presos y bajo la custodia de la ley, en espera de la fe que estaba a punto de manifestarse, de modo que la ley se hizo cargo de nosotros, como si fuéramos niños, para conducirnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Pero una vez que la fe ha llegado, ya no estamos sujetos a la ley. Así pues, ustedes son hijos de Dios, por la fe en Cristo Jesús, pues cuantos han sido incorporados a Cristo por medio del bautismo, se han revestido de Cristo. Ya no existe diferencia entre judíos y no judíos, entre esclavos y libres, entre varón y mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, son también descendientes de Abraham, y la herencia que Dios le prometió les corresponde a ustedes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Cantadle al son de instrumentos, hablad de sus maravillas, gloriaos de su nombre santo, que se alegren los que buscan al Señor. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Recurrid al Señor y a su poder, buscad continuamente su rostro, recordad las maravillas que hizo, sus prodigios, las sentencias de su boca. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Estirpe de Abraham su siervo, hijos de Jacob su elegido. El Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Evangelio del día. Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos del 27 al 28. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la multitud, una mujer del pueblo, gritando, le dijo: «Dichosa la mujer que te llevó en su seno, y cuyos pechos te amamantaron». Pero Jesús le respondió: «Dichosos todavía más los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy es bien breve, pero encierra un significado importante en el conjunto del Evangelio de Lucas. Nos da la clave para entender lo que Lucas enseña respecto de María, la madre de Jesús. El Evangelio de este día nos relata que mientras Jesús hablaba, una mujer logró captar la atención de Jesús al pronunciar a gran voz que su madre estaba bendita por haberle concebido. Sin embargo, obtiene como respuesta de Jesús que bendito es todo aquel que cumple la palabra y voluntad de Dios, como lo hizo la Virgen María, recibiendo la palabra de Dios desde el corazón y viviendo bajo su luz. En este hermoso y breve texto encontramos grandes referencias
de obediencia que llevó nuestra Madre María, en donde fue reconocida por aquella mujer, no solamente por haber llevado a Jesús en su vientre, también nos damos cuenta de que lo más grandioso es ver cómo el mismo Jesús la alaba y la reconoce aún más porque ella supo ser el mayor testimonio de obediencia de Dios y decidió también en todo momento hacer su voluntad. La vida de nuestra Madre María es el modelo admirable y perfecto de lo que una persona debe hacer por Dios y de cómo es que sin dudar debemos de aceptar lo que nuestro Padre nos ofrece para vivir en plena comunión con su voluntad, la cual nos hará inmensamente felices. La respuesta de Jesús no disminuye en ningún momento a su Madre María, pero la abarca a ella y a todos los demás que oyen y obedecen la palabra de Dios. Jesús debió sentirse encantado de oír esta alabanza a su madre, pero él usa esta ocasión para revelarnos otra dimensión de la bienaventuranza de los oyentes de la palabra de Dios. Esto significa que todos los que escuchamos la voz del Señor y cumplimos su voluntad, somos profundamente bendecidos por Él. Como ya mencioné, la respuesta de Jesús ante la exclamación de la mujer no la dio menospreciando a su madre de ningún modo. Jesús no rechaza el elogio a su mamá, pero no duda en utilizarlo y ubicarlo en su lugar, porque María es feliz, pero en primer lugar porque ha escuchado la palabra de Dios, porque ha creído en ella y ha aceptado su voluntad. Es porque con su vida ha hecho realidad sus palabras al ángel: yo soy la servidora del Señor, hágase en mí según tu palabra. María encarna el ideal de todo creyente, y siguiendo sus palabras y su ejemplo, podemos encontrar nosotros también el camino de la felicidad. Hoy todos debemos hacer algo semejante a lo que hizo María: concebir y dar la luz. Concebir la palabra a través de la escucha y dar a luz la palabra, es decir, cumplirla. Señor, te pedimos de todo corazón que nos hagas humildes y obedientes a tu voluntad que nos llevará siempre por un camino de bien, de gozo, dicha y alegría, sabiendo siempre que estando tomados de tu mano no nos faltará nada, pues solo tú nos bastas. Enséñanos también, Señor, a que nuestro alimento favorito sea siempre cumplir con la voluntad de tu Padre, para que así podamos hacer vida a su palabra y que con nuestras acciones reflejemos, así como María, la humildad y el amor a que se cumpla lo que tú has dicho. Amén.